Gracias porque podemos congregarnos un día más. Hoy es la cuarta noche, ¿verdad? Cuarta noche. El mensaje del segundo ángel. Vimos los 144.000, la gran muchedumbre. Vimos el sello de Dios y la marca de la bestia y el sellamiento. Vimos el mensaje del primer ángel ayer y ahora vamos a ir con el mensaje del segundo ángel. Que está al ladito del primero en Apocalipsis 14:8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Siempre los mensajes de los ángeles son como fuertes, ¿no? Tienen como palabras así, no sé, generan como, imperativas, y son como muy solemnes. Vamos, como hicimos todas las noches anteriores, con el contexto histórico en el cual se predica el mensaje del segundo ángel. Ustedes van a notar en el mensaje del segundo y el tercer ángel, a medida que yo desarrolle los temas, van a notar que nosotros mismos como iglesia hemos entendido de que el mensaje del segundo y del tercer ángel no se completaron como deberían. Y nos va a quedar un sabor no digo fracaso, pero un sabor a tarea incompleta. Por eso Dios tiene que mandar un cuarto ángel, que también lo veremos hacia el domingo. La predicación del mensaje del segundo ángel tuvo su cumplimiento en la fecha de 1844, según la hermana White, más específicamente en el verano de ese año. Después de leer una cita, quiero hacer un comentario sobre este asunto. Ella misma escribió, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Recuerden que el mensaje del primer ángel fue en otoño de 1844, ¿sí? Y el del segundo fue en el verano, fue muy seguido uno del otro, ¿verdad? Y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio, es decir, el mensaje del primer ángel, había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento en 1844. Y la pregunta obvia es, si el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento, ¿el del tercero? Tampoco. Ahora, lo que quería comentarles es que, como ustedes habrán notado, el movimiento milerita, que se convierte después en el movimiento adventista, veían el mensaje de los tres ángeles como algo local. ¿Se acuerdan que ya les había dicho esto en el primer ángel? Porque fíjense que acá dice, esta cita, que justamente es alguien que lo predicaba en la época, ¿verdad? Elena estaba viva y predicando en esa época, que ellos entendían de que el mensaje de ha caído Babilonia era para las iglesias del norte de Estados Unidos, que eran las que más habían recibido y aceptado el mensaje del primer ángel, pero que después del chasco de 1844 eran las que más habían decaído. Entonces ellos pensaban que era para allá, para esa época, para esa zona geográfica, para las iglesias de Estados Unidos. Como les dije, la iglesia tardó algunas décadas en entender este asunto de predicar de manera global el mensaje de los tres ángeles. El movimiento adventista surgió en una época en donde había mucha confusión y el mensaje del segundo ángel habría de ir a Babilonia, es decir, a las iglesias. Enseguida vamos a explicar bien lo que es Babilonia, para proclamar su caída y llamar al pueblo a salir de ella. La información que voy a compartir ahora con ustedes, nosotros hoy la apreciamos, en su momento no. Vieron que hay eventos que suceden en el momento que uno no termina de apreciar, pero cuando pasa el tiempo y uno mira hacia atrás, en la historia, uno ahí dice, ahí aprecia, en esa mirada a lo lejos, todo el panorama. En un radio de 20 años, alrededor de 1844,
se levantaron muchos movimientos religiosos y voy a mencionar solamente los principales, ¿sí? Solo los principales. Los mormones con su profeta José Smith, los testigos de Jehová con su profeta Charles Russell, la ciencia cristiana con su profetisa Maria Baker Eddy, el espiritismo moderno con sus líderes las hermanas Fox, el pentecostalismo moderno en manos de Margarita MacDonald. Charles Darwin terminó su libro El origen de las especies en 1844. Carlos Marx y Federico Engels escribieron el Manifiesto Comunista, que era la base del comunismo ateo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso en torno alrededor de años más, años menos, 1844. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se levantaron estos y otros movimientos tan importantes? Y son importantes porque hasta el día de hoy perduran. Justo alrededor de 1844. No es coincidencia. Satanás quería crear confusión para que las personas no supieran en dónde buscar la verdad. ¿Entienden el contexto, hermanos? Si hay alguien que estudia las profecías es Satanás. Satanás estudia muy bien. Satanás sabe más profecía que ustedes y yo. Y él conoce, ¿sí? Él sabe y entonces él se anticipa. Él sabía que algo iba a pasar el 22 de octubre de 1844. Entonces se anticipó y generó una cantidad de movimientos espirituales y religiosos, porque lo de las hermanas Fox no era religioso, era espiritual. El hecho de empezar a tener comunicación con espíritus espirituales y religiosos y hasta político, porque el comunismo ateo era un movimiento político ateo, ¿no? Que tuvo mucha fuerza en algún momento, ustedes saben, hasta 1991. Y Satanás lo hizo para intentar contrarrestar el mensaje de los tres ángeles. Hagamos entonces ahora un análisis del mensaje del segundo ángel. Dice el versículo, otro ángel le siguió diciendo. La idea del texto es que este segundo ángel da su mensaje mientras el primer ángel sigue proclamando su mensaje. O sea, un mensaje acompaña al otro. El primero no deja de proclamarse. El versículo también dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Mejor sería traducir cayó Babilonia. Y el mensaje parece un eco de Isaías 21:9 que dice, cayó Babilonia y los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Esta repetición de cayó, de alguna manera hace más enfático el mensaje. Si el mensaje asegura que Babilonia cayó, es porque en algún momento estaba en pie, en buena posición. ¿Cuándo cayó Babilonia? Babilonia cae cuando se independiza de Dios y se corrompe. Y este punto lo voy a explicar mejor hacia el final. Va a ser el último punto que voy a explicar. En la antigua Babilonia, símbolo de la Babilonia espiritual, Nabucodonosor tuvo muy presente a Dios debido al testimonio de los 4 jóvenes hebreos. Pero finalmente cayó cuando sus gobernantes se sintieron superiores a Dios. En nuestros días podríamos decir que Babilonia es un término abarcante que Juan utiliza para describir a todas las organizaciones y movimientos religiosos que se han apartado de la verdad. Es incorrecto pensar que Babilonia es una institución religiosa. Es mucho más abarcante que eso. Este hecho nos obliga a considerar que esta caída es progresiva y también acumulativa. ¿Se entiende, no? Como que en algún momento Babilonia cae, en algún momento los movimientos religiosos abandonan la verdad y entonces se convierten en Babilonia, pero la caída sigue siendo progresiva, porque nadie comienza a alejarse, o sea, nadie es un psicópata serial, asesino serial de la noche a la mañana. Las iglesias no abandonaron todas las verdades de la noche a la mañana. Las fueron abandonando de manera progresiva. En el momento que las abandonan, se convierten en Babilonia, pero esa caída es progresiva y se va profundizando a medida que van abandonando otras verdades. Abandonando y tergiversando, ¿verdad? Y al mismo tiempo, esas
falsas doctrinas se van acumulando, por eso la caída es progresiva, pero también acumulativa. La antigua ciudad llamada Babilonia se hallaba en ruinas y en desolación en los días de Juan. Ya Isaías 13:19 lo había profetizado. Y como sucede en muchos otros términos o expresiones del Apocalipsis, la importancia de este nombre puede entenderse mejor si se considera el papel histórico que desempeñó en los tiempos del Antiguo Testamento. Para Israel, Babilonia había sido un lugar, un tiempo, una experiencia de dolor, de cautiverio, de castigo, de privación de la libertad. Es por eso que, fíjense, en 1 de Pedro 5:3 se llama al Imperio Romano con un nombre críptico, con un nombre así en clave, se lo llama Babilonia. O sea, Pedro habla de tener cuidado de Babilonia, pero Babilonia existía en tiempos de Pedro, ya no existía más. Era un nombre secreto, en clave, para hablar de Roma. La iglesia cristiana, ya desde el primer siglo, relacionó a Roma con Babilonia. Por eso simbólicamente llamaban a Roma Babilonia. ¿Cuándo terminará de caer? Dijimos que la caída de Babilonia es progresiva y acumulativa. ¿Cuándo terminará de caer la actual Babilonia, es decir, la Babilonia espiritual? Bueno, cuando vuelva a formarse, es decir, cuando los poderes religiosos y políticos se unan para revivir a la bestia y persigan a todo el pueblo de Dios, y esto obviamente incluye a todas las iglesias. Recuerden algo que vengo diciendo, ustedes tienen que saberlo, esto es fácil, pero es básico y es muy importante. El principio de vida, el principio de funcionamiento de la bestia es la unión de la iglesia con el Estado. Y eso no nace con Roma y en la Edad Media, cuando la iglesia popular se une con diferentes estados europeos, ¿sí?, para perseguir a los que no piensan como o no creen en las doctrinas que la iglesia popular sostenía. Hay otros ejemplos anteriores. Fíjense que cuando el liderazgo religioso en la época de Cristo se une con Pilato, ¿qué se formó ahí? Es la Babilonia, es el espíritu de la bestia. ¿Me entienden? Siempre que el Estado, o al revés, porque la iniciativa siempre es de la iglesia, siempre que la iglesia se una con el Estado, se forma, de alguna manera, se genera ahí, o está presente ahí, el espíritu de la bestia. Siempre que la iglesia tome la fuerza civil para obligar a las personas a creer en lo que la iglesia quiere que crean, tenemos ahí presente el espíritu o la intención de la bestia. Dice el versículo, porque ha hecho beber a todas las naciones. Hacer beber es un símbolo que describe la aceptación de las falsas enseñanzas y la política de Babilonia. La frase ha hecho beber a todas las naciones sugiere que se emplea la fuerza. Ha hecho beber sugiere que se emplea la fuerza. Es decir, elementos religiosos presionarán al Estado para que éste imponga sus decretos por la fuerza, como ya muchas veces ha pasado en el pasado. Esto no es nuevo, ya tenemos ejemplos sobrados en el pasado. Recordemos que el principio de vida de la bestia, Apocalipsis 13, es la unión de la iglesia con el Estado. Dice el versículo también que ha hecho beber del vino del furor de su fornicación. El vino es embriagante y los ebrios pierden ciertas capacidades de razonar y pueden ser fácilmente engañados y manipulados. El vino representa aquellas enseñanzas que no tienen sustento bíblico y que tienen por objetivo ser infieles a Dios, que en el versículo se menciona como fornicación. Como la Biblia ilustra a la relación que Dios tiene con su iglesia como una relación matrimonial, cuando su iglesia es infiel, Dios dice con toda claridad, ha fornicado, ¿verdad? Me ha engañado, ha cometido adulterio o fornicación. Además, la fornicación o inmoralidad sexual simboliza la relación ilícita
entre la iglesia y el mundo o entre la iglesia y el Estado. La iglesia debe estar casada con su Señor, pero cuando busca el apoyo del Estado, abandona a su legítimo marido, que es Dios, y mediante su nueva relación comete fornicación o adulterio espiritual, como dice Ezequiel 16 y Santiago capítulo 4. ¿Quién es Babilonia? Estamos hablando de Babilonia, pero ¿por qué Apocalipsis toma el concepto de Babilonia como un símbolo de fuerzas políticas y religiosas que se oponen a Dios y a su pueblo? Babel o Babilonia significa en el idioma babilónico puerta de los dioses, pero los hebreos despectivamente lo asociaban con la palabra Balal, que en hebreo significa confundir o confusión. De alguna manera, el nombre puerta de los dioses apunta a ser un lugar donde los hombres se ponen en contacto con los dioses para dirigir los asuntos de la tierra. Parece que los reyes de Babilonia pretendían haber sido comisionados o elegidos para gobernar el mundo por mandato divino. Por lo menos ellos decían eso, ¿verdad? Ellos pretendían eso. Bueno, si vamos al registro bíblico nos encontramos con que Babilonia fue fundada por Nimrod. En Génesis 10 y en Génesis 11 vemos. De paso, Nimrod fundó muchas ciudades y Nimrod fue la primera persona que formó y fundó ciudades. Recuerden, y esto, ¿por qué este detalle es interesante? Porque Dios nunca quiso las grandes ciudades. Dios siempre dijo, y lo vemos en el Génesis mismo, que dice, henchid y poblad la tierra. O sea que este Nimrod, que de paso era un gran cazador, y se hizo popular porque era un gran cazador, fue el primero en oponerse a este plan original de Dios de construir ciudades, ¿no? La ciudad fue desde el principio emblema de incredulidad en cuanto al verdadero Dios y al desafío de su voluntad. En contraste con Jerusalén, la ciudad elegida por Dios para darse a conocer al mundo, por esta razón, durante los tiempos del Antiguo Testamento, las dos ciudades simbolizaron respectivamente las fuerzas del mal, Babilonia, y las fuerzas del bien, Jerusalén, que obraban en el mundo. Eran como enemigos declarados. Ahora, fíjense qué interesante, y esto habla de la soberanía de Dios. ¿Dios alguna vez usó a Babilonia en sus planes? La Biblia dice, claro, la Biblia dice con toda claridad que Babilonia fue instrumento de Dios para, de alguna manera, para que Israel entendiera que tenía que abandonar una vida de profundo pecado. Pero la misma Biblia menciona que Babilonia es enemiga acérrima de Dios. ¿Y esto qué nos habla de la soberanía de Dios? Dios puede utilizar aún a aquellos que se le oponen para cumplir con sus designios, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Es más, Dios puede utilizar indirectamente, obviamente, a Satanás para cumplir con sus designios. Claro que sí. Fíjense, Romanos 8:28. Cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, de alguna manera, dice, conforme al propósito que son llamados, de alguna manera está diciendo que aunque te pasen cosas malas, si amas a Dios y conoces el propósito para el cual fuiste llamado, lo malo que te pase te ayuda para bien. ¿Y quién genera en tu vida cosas malas? O sea, Dios termina tomando las cosas malas que el enemigo genera en tu vida para desanimarte, Dios las toma para que seas más fuerte y los termines venciendo al enemigo. ¿Entienden? Hasta Satanás de manera indirecta termina colaborando para que los planes de Dios se cumplan. Según de Corintios 12. Dice que Pablo tenía un aguijón en la carne, creemos que era una enfermedad, dice, 3 veces he pedido que me lo quites. Sin embargo, Dios dijo,
Bástate mi gracia, mi amor se perfecciona en la debilidad. ¿Y quién le mandaba el aguijón? Dice, tengo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, dice Pablo. O sea, Pablo mismo reconocía que ese aguijón en la carne, ¿quién se lo había mandado? El enemigo. Pero Pablo termina diciendo que porque ahora ese aguijón lo hace débil, ahora es mucho más fuerte. Y termina diciendo, y me glorío en debilidades, en dolores, en persecución, pero cuando soy débil, soy fuerte. O sea, hasta Satanás termina indirectamente cumpliendo con los planes de Dios. No le tengan miedo a Satanás. No le tengamos miedo a Satanás. Porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y Satanás termina siendo, gracias a la soberanía infinita de Dios, hasta en contra de su voluntad, ¿no? Hasta un instrumento en los planes de Dios. Cuando Nabucodonosor II, que es el Nabucodonosor que tenemos en la Biblia en tiempos de Daniel, ¿no? El que se relacionó con Daniel, reconstruyó a Babilonia, este llegó a ser una de las maravillas del mundo. Su plan de que su reino fuera universal y eterno, y esto lo vemos en la estatua de oro que él, ¿no? Porque la estatua que había soñado tenía diferentes metales que representaban diferentes reinos. La cabeza de oro era de él, pero ese reino iba a caer y iba a venir otro reino. Él dijo, no, todo de oro, porque esto será universal, eterno y nunca caerá. Bueno, planes humanos, hermano. Su plan de que su reino fuera universal y eterno tuvo éxito hasta cierto grado, pues el esplendor y poder del nuevo imperio babilónico superó a sus predecesores. Ni siquiera Roma pudo igualar el esplendor y la fuerza de Babilonia. Sin embargo, también llegó a ser la orgullosa y cruel opresora. Conquistó al pueblo de Dios y puso en peligro el propósito divino para este pueblo. Pero Dios humilló a Nabucodonosor, el cual reconoció la grandeza de Dios. Y aquí también se manifiesta la soberanía de Dios. Los enemigos de Dios terminan reconociendo ¿qué? La grandeza de Dios. Y bueno, es muy interesante la historia, pero no tenemos tiempo de verla ahora. Pero sus sucesores, o sea, los reyes que después reemplazaron a Nabucodonosor, se negaron a humillarse delante de Dios. Esto lo vemos en Daniel 5 con Belsasar. Y finalmente Babilonia fue pesada en balanza del cielo y hallada falta, y el reino fue roto por decreto del vigilante divino. ¿Recuerdan cuando Belsasar busca los utensilios del templo para brindar y estar ahí, continuar con esas fiestas que duraban hasta semanas, ¿no? Y aparece una mano y escribe en la pared, y bueno, ustedes conocen la historia. Y si no, se la pueden leer en Daniel capítulo 5. Babilonia fue durante cierto tiempo la capital del imperio persa, una vez que los persas conquistaron el reino de Babilonia, pero fue destruida por el rey persa Jerjes o Asuero, que es el mismo rey, en el 478 a.C., A través de los siglos la ciudad gradualmente fue perdiendo su esplendor e importancia hasta que a fines del siglo I, después de Cristo, virtualmente dejó de existir, como bien lo había profetizado Dios en Isaías capítulo 13. ¿Cuál es para mí el tema central? Aunque este pasaje puede tener muchos temas importantes, yo me voy a detener solo en este. ¿Qué representa Babilonia? O sea, ya recién vimos quién era Babilonia, la Babilonia original. Pero ahora quiero que veamos lo que representa, es decir, la Babilonia espiritual, que tiene un simbolismo, que representa algo. Para eso, para hacerlo lo más didáctico posible que pude encontrar para hacerlo, es leer una cita de Patriarcas y Profetas, página 112. Y en esta cita encontramos 3 características de la Babilonia literal que se trasladan a la Babilonia espiritual, y ahí entonces entendemos a quién representa. Empiezo a leer la cita. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. ¿Recuerdan la torre de Babel? Babel era Babilonia. Punto número 1. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra y que la poblaran. Así, su ciudad
se convertiría en la metrópolis de un imperio universal. Entonces Dios dice, pueblen la tierra, no hagan ciudades. Babilonia, ¿qué dice? No, hagamos todo lo contrario de lo que dice Dios. Punto número 1. Punto número 2. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Aquí entonces la construcción de la torre era para la gloria de Dios o de los hombres. De los hombres. Punto número 3. Los moradores de las llanuras del Sinar, donde se construyó la torre, no creyeron que el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra, que Dios cumpliría con ese pacto, ¿verdad? Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaron contra Dios, contra Él. Uno de sus fines al construir la torre fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro ¿qué? Diluvio. Es decir, como no creían en Dios, o como creían en Dios pero desconfiaban de Él, estaban tratando la torre era una solución alternativa humana en el caso de que Dios mandara otro diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Una de las características principales de Babilonia es la independencia de Dios, hasta el punto de llegar a ser rebeldes a la voluntad de Dios. Esta es una de las características principales de Babilonia. Babilonia vive una vida independiente de Dios. Dios no es parte de la vida de Babilonia. Babilonia hace un esfuerzo concreto para que Dios no sea parte de su vida. Pero esta era la Babilonia literal. Pero la Babilonia espiritual es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque la Babilonia en Apocalipsis, que es la Babilonia espiritual, tiene un ingrediente peligroso. ¿Por qué? Porque dice creer y servir ¿a quién? A Dios. Pero vive y desarrolla su ministerio de manera independiente de Dios. Es decir, aquí hay un engaño solapado. Dice ser religiosa, dice servir a Dios, pero después todo lo que hace no tiene en cuenta a Dios. Lo hace de manera independiente. Y una de esas evidencias es que muchas de las decisiones que toma, mucho de las doctrinas y las enseñanzas que pregona, no están de acuerdo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y cuando uno los confronta con esa idea, dicen tener la autoridad ¿de qué? De cambiar la palabra de Dios. Por eso Babilonia es tan peligrosa. Porque no son ateos declarados que hablan en contra de Dios. Son personas o son entidades religiosas que dicen servir a Dios, hasta hacen cosas buenas o no hacen cosas buenas. Sí. Claro que sí, claro que sí. Pero el objetivo final es que las personas se independicen de Dios, que las personas no tengan una relación de dependencia y de amor con Dios. Y aquí viene el plato fuerte entonces. Y este mensaje nos alcanza a todos, porque hasta ahora venimos diciendo que Babilonia son aquellos, son los de afuera, son los que no siguen la Biblia, son los que viven independientes de Dios, son aquellos. Pero este mensaje nos alcanza a todos, ¿por qué? Si somos cristianos que estamos sirviendo a Dios, pero que vivimos nuestras vidas privadas o desarrollamos nuestro ministerio de manera independiente a Dios, ¿dónde estamos? Yo no sé si esto se entiende bien, pero si yo voy a Hechos 16, ahí me encuentro con el apóstol Pablo, que sale en su primer viaje misionero. Y él entra en la zona de Asia, o sea, está bordeando Asia, y él entonces quiere entrar a Asia a predicar el Evangelio. Pregunto, ¿la predicación del Evangelio al mundo
¿Es el propósito que Dios le dio a la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Mateo 28, 19 y 20 dice, vayan por el mundo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hagan discípulos y bautícenlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿Pablo quería cumplir con el propósito de la iglesia al entrar a Asia, sí o no? Sí. Cuando vos seguís leyendo, dice que el Espíritu Santo le prohibió entrar a Asia. Interesante. Le prohibió entrar a Asia. Y hubo una cierta, el versículo, o sea, el pasaje dice que hubo como cierta insistencia y como que el Espíritu Santo también era insistente. Dice, hasta que, o sea, parece que pasó un periodo de tiempo, hasta que Pablo tuvo un sueño en donde se le aparece un varón macedónico y este varón macedónico le dice, ven, ayúdanos. Y entonces Pablo entra Macedonia era toda una zona, ¿verdad? Toda una región. Pablo entra, a la primera ciudad que entra es la ciudad de Filipos, ¿sí? Y de ahí Corinto, Tesalónica, Galacia, ¿me entienden, no? Y de ahí las cartas a Corinto, Tesalónica, Efesios, Galacia, porque ahí plantó iglesias. Ahora, ¿cuál es mi planteo? Si Pablo, cumpliendo con el propósito que Dios le dio a la iglesia, desoía al Espíritu Santo y entraba a Asia, ¿estaba haciendo la voluntad de Dios, sí o no? Y sí. Pues no era la voluntad de Dios predicar al mundo. ¿Me entienden? Sí, pero no. No, pero sí. ¿Me entienden? Fíjense, si Pablo hubiera desoído al Espíritu Santo entrando a predicar a Asia, hubiera hecho la voluntad de Dios violando la voluntad de Dios. Qué interesante. Qué interesante, hermanos. Y eso nos toca a todos. Ahora no hablemos. ¿Se dan cuenta que yo puedo estar en Babilonia? Si yo me levanto hoy a la mañana y digo, Señor, tú me has dado la misión de predicar el Evangelio y me voy a predicar. Pero no le digo a Dios cómo quieres que predique, cuándo quieres que predique y a quién quiere que predique. Ni le pregunto, me voy a predicar. ¿Estoy en dónde? En Babilonia. Predicando el Evangelio. Qué interesante, ¿no? Les digo lo que muchas veces el cristianismo ha hecho y que nosotros tenemos que aprender. La Apocalipsis dice que la iglesia cristiana, no solo la adventista, el cristianismo en general vive en el periodo de la séptima iglesia, que es la Odisea, ¿sí? Apocalipsis 3. La Odisea se caracteriza por esta tibieza babilónica, en donde conoce pero hace lo que quiere, ¿no? Dice, porque soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero lo que no sabe es que soy un pobre, ciego, desnudo, ventilado, etcétera, etcétera. Entonces, como las iglesias, como el cristianismo en general, en esta época de la historia del mundo, carece de la presencia del Espíritu Santo, o carece a veces de manera total y a veces, o sea, la presencia es muy poca la influencia del Espíritu Santo porque no oramos por el Espíritu Santo, no nos interesa, o sea, ¿me entienden? Nos llenamos la boca de Dios, pero después hacemos lo que queremos y eso es Babilonia. Porque soy rico y me he enriquecido y nada tengo necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el espíritu de las iglesias cristianas? ¿Cómo cumplen la obra? ¿Cómo cumplir la obra sin el Espíritu Santo? Eso es algo a mí que como pastor me tortura. No me tortura, pero me hace pensar mucho. ¿Cómo cumplir la obra de Dios sin el Espíritu Santo? ¿Saben qué han hecho las iglesias cristianas en los últimos años? En las últimas décadas y más que décadas. Es como, se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Es como que evangelizar al mundo fuera la diana para hacer puntería, ¿no? ¿Vieron? Ese conjunto de círculos que se llama diana, que es un blanco para hacer puntería. Bien, ese blanco para hacer puntería. Como yo no tengo el Espíritu Santo y quiero alcanzar al mundo que está ahí, agarro dardos a puñados y empiezo a lanzar.
alguno se va a clavar. ¿Qué representan los dardos? Métodos evangelísticos para alcanzar al mundo. Y alguno se va a clavar. Y cuando uno funciona, nos alegramos, festejamos y decimos, a partir de ahora solo vamos a usar ese. Y ignoramos todo lo otro. Eso humanamente se llama probabilidad estadística. Tiramos 400, se clavó uno, este es el más probable que funcione. Pero ese pensamiento descarta el Espíritu Santo. Saben que el camino, humanamente hablando, el camino correcto es más largo. Esos son atajos. Son atajos para no tomar el camino largo. ¿Saben cuál es el camino largo? Humillarnos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguir a Cristo, estar en plena comunión con Él y dejarnos dirigir y estar capacitados entonces para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a decir, habla, o te va a decir, cállate. El Espíritu Santo te va a decir, haz esto, o te va a decir, no hagas nada, déjame que lo hago yo. Pero claro, ese es el camino largo. ¿Quién tiene tiempo para dedicar 1 hora a orar por día? Es más fácil ir a hacer algo. Es más fácil ir a repartir libros 1 hora por día, que es más entretenido, que arrodillarse y orar 1 hora pidiendo la dirección de Dios, ¿o no? Entonces siempre vivimos buscando atajos para no tomar el camino que tenemos que tomar para que el Espíritu Santo sea tan real en mi vida que me diga, haz esto y dejar de hacer aquello. Como le decía Pablo. El Espíritu le prohibía, no sé cómo le prohibía, pero Pablo que tenía claro, que no era la voluntad de Dios. No dice la Biblia cómo. Lucas escribe Hechos de los Apóstoles y Lucas acompañaba a Pablo en los viajes. Así que me imagino, se levantaron de mañana y Pablo dice, preparémonos porque mañana vamos a entrar a Asia. Ok, Lucas iba registrando todo, ¿no? Al otro día se levantan, Pablo había pasado ahí tal vez la noche en oración, había orado como siempre oraba, y Lucas dice, bueno, vamos, dice, no, pero si ayer dijiste, no, pero el Espíritu Santo me dijo que no. Y Lucas capaz que se quedó corto, ¿no? Yo le hubiera preguntado, ¿cómo? ¿Y cómo te dijo que no? Y hubiera notado ahí, ¿no? Pero vieron que nos gustan las recetas. Cuando alguien dice, sí, porque Dios me dijo que no haga tal cosa, ¿y cómo te lo dijo? ¿Y cómo te lo dijo? Y está esperando que vos le digas la receta. Como si Dios tuviera recetas para comunicarse, hermanos. Dios se comunica con nosotros en la medida que nosotros estamos preparados para escucharlo. Con Balaán, ¿a través de quién le habló? Del burro. Y con Gedeón, Dios le habló a través de vellones mojados y vellones secos. ¿Me entienden? O sea, Dios se comunica con vos y conmigo en la medida que yo estoy preparado para entender y para escucharlo. Yo estoy capacitado para escuchar. Y si vos decís que Dios no te habla, estás en problema, porque en la Biblia Dios le habla a todo el mundo. No estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, igual Dios se interpuso con el burro, habló con el burro y lo dirigió para bendecir a Israel, no para maldecir. Bueno, ahí vemos Y eso fue, ahí hablamos, como dijimos recién, la soberanía de Dios, que usa hasta los que se oponen para cumplir con sus planes. O sea, si vos yo no digo que Dios te tiene que hablar al oído, pero si vos no entendés cuál es el plan de Dios para tu vida, porque no lográs discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida, el problema lo tenés vos, porque en la Biblia Dios le habla a todo el mundo, de diferentes maneras, no hay una manera, ¿me entienden? De diferentes maneras. Y a veces los que estudiamos teología, pero esto es un error, porque esto es para todos, se nos machaca con esto, porque se dice, ¿y por qué estudias teología? Y porque fui llamado, porque Dios me llamó a esto. ¿Y cómo te llamó? Y es difícil explicar el llamado. ¿Por qué? Porque es muy personal.
Pero claro, hemos dejado el tema del llamado al pastor, pero todos fuimos llamados, ¿o no? La Biblia dice que ¿quiénes fueron llamados? Todos. ¿O dice que los pastores fuimos llamados nada más? Muchos son los llamados. Y como dijimos al principio, o lo dije la semana pasada, no, en el sermón de la semana pasada, son pocos los escogidos porque son pocos los que responden al llamado. Dios quisiera que muchos, pero Dios escoge solamente a los que responden. O sea, el llamado es para todos. El llamado es para todos. Si yo vuelvo a Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y siempre nos quedamos con esa. Nos quedamos con esa. Y nos olvidamos de la segunda parte del versículo. Conforme al propósito al cual fuimos. Fíjense que si vos le sacás la segunda parte del versículo, la primera pierde sentido. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, si sabéis el propósito al cual fuiste llamado, que es lo que dice la segunda parte del versículo. Si vos no sabés el propósito para el cual fuiste llamado, en vano sufrís. En vano sufrís cosas y esas cosas que sufrís no te van a ayudar a bien. ¿Por qué no te van a ayudar a bien? Porque no conoces el propósito. Es decir, cuando vos conoces el propósito, porque entendiste el llamado, porque Dios te dio ese discernimiento, y tenés ese discernimiento porque estás en plena comunión con Él, entonces cuando vos entendiste que fuiste llamado a cumplir ese propósito, todo lo que te pase servirá ¿para qué? Para ese propósito. Nosotros mutilamos el versículo y decimos, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Listo. Y eliminamos el concepto del llamado. Y entonces aplicamos ese medio versículo a cualquier barbaridad en la vida. ¿No? A cualquier barbaridad en la vida. No te subas a la escalera que te vas a caer. No ves que esa escalera está rota, te caíste. No, y esto es propósito de Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero si vos fuiste que te buscaste la caída, no fue que Dios te llevó a la escalera, vos fuiste el cabezón que te subiste a una escalera rota. Y empezamos a aplicar así el versículo para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no entendimos el llamado. ¿Por qué? Porque no tenemos el discernimiento necesario para escuchar al Espíritu. ¿Por qué? Porque en lugar de agarrar el camino largo, que es la oración, el ayuno, la entrega y la consagración, preferimos hacer. En el mejor de los casos hacer. Otros ni hacen. Ni hacen. Y empezamos a medir en la iglesia, el que hace es buen cristiano y el que no hace es mal cristiano. ¿O no? No está escrito esto. Decimos, ay, tan trabajadores, hermano, no sabe todo lo que ha hecho. ¿Y qué? ¿Eso es señal de que tiene el Espíritu Santo? No necesariamente. Tal vez sí, no necesariamente. La evidencia que tenemos del Espíritu Santo, la mayor y gran evidencia, la vimos con los 144.000. ¿Qué es? El carácter de Cristo. Cuando yo tengo el carácter de Cristo, que se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esa es la evidencia, hermanos. Que seamos cristianos hiperactivos y nos guste hacer muchas cosas, no necesariamente es evidencia de que somos movidos por el Espíritu. Pero cuando vos tenés el carácter de Cristo, esa sí es la evidencia. Lo dijimos ayer, cuando Jesucristo en Juan 8:44 le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque tienen las intenciones homicidas de su padre el diablo, era porque lo querían matar a Jesús, ¿no? Y entonces, yo soy hijo de Dios, ¿por qué? Porque tengo las intenciones de ¿quién? ¿Y el carácter de quién? De mi papá Dios. ¿Lo tengo? Pregunta, ¿no? ¿Lo tengo? Abandonemos, vamos a decirlo así, abandonemos la interpretación simplista de que Babilonia son los otros. La iglesia adventista es la iglesia que Dios levantó para dar la última mensaje de amonestación al mundo y preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Sí. ¿Pero podés estar dentro de la iglesia adventista y tener el espíritu de Babilonia? También.
Dejemos la interpretación simplista de que los de afuera son Babilonia y que nosotros somos los santos. Porque sí, acá hay santos, pero no todos. Como dice Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando habló de sus discípulos? Todos ustedes están limpios, dice, pero no todos. Había un Judas ahí. Entendamos, hermanos, que Babilonia es una manera de pensar. Babilonia es una manera de pensar en donde yo vivo, tal vez llenándome la boca de Dios, practicando algunas cosas que Dios me dice que practique, pero mi vida la manejo yo. Con mi vida hago lo que yo quiero. Cuando vos, y estoy hablando de cada área de tu vida, cuando vos pensás así, cuando ese es tu estilo de vida, estás en Babilonia, aunque estés en el pueblo correcto. ¿Se entendió? Y no los estoy retando, es así, hermano, lo dice la Biblia. Yo también estoy en la misma que ustedes, no soy mejor que ustedes. Así que no se pongan tristes. Esto es para que entendamos nuestra situación y podamos salir. Porque Apocalipsis 18, que lo vamos a ver el domingo, dice salir de ella, salir de Babilonia. Y entonces cuando él dice salir de Babilonia, pueblo mío, ¿qué quiere decir? No me tengo que salir, me está filmando. ¿Qué quiere decir? Dejen de tener esa actitud mental de vivir de manera independiente. Y cuando las personas de la iglesia adventista y de las otras iglesias, los cristianos fieles dentro de la iglesia adventista y de las otras iglesias, dejen de tener una actitud mental de vivir de manera independiente de Dios y comiencen a vivir una vida de total dependencia con Dios, esas personas formarán un solo pueblo que va a ser el ¿qué? El remanente. El remanente que va a dar el mensaje de amonestación al mundo para prepararlo para la segunda venida. Así que salir de Babilonia no es salir de la iglesia tal y de la iglesia tal. Salir de Babilonia es salir de esta actitud mental en la cual yo vivo diciendo que creo en Dios, hasta practicando cosas de Dios, pero mi vida la manejo como yo quiero. Ese es nuestro desafío, hermanos. Y el Espíritu Santo, según Juan 16:8, dice que te convence de pecado. ¿Qué quiere decir? Que todos los días viene y dice, deja esa actitud, entregate a mí, yo te cuido, yo te sostengo. Sos valioso porque Cristo dio su sangre, no por lo que haces. El Espíritu Santo nos quiere convencer todo el tiempo de ese. Entonces, si nosotros no nos resistimos al Espíritu Santo, como dice Hebreos 3:15, llegaremos a salir de Babilonia. Amén. Amén. Amén.